para ubicarnos, tiempo y espacio es importante. Anteriormente se pensaba que el sistema nervioso, el sistema gastro, era fundamentalmente de aporte de recurso energético calórico que debería cubrir las necesidades energéticas, metabólicas. Ya han visto el RET, ustedes seguramente prácticas. El RET viene a ser el requerimiento energético calórico diario, y viene a ser el GET más el GIAN más el GIADA. Entonces cada uno necesita un recurso energético que en promedio es por kilo 30 kilocalorías y coincide con los 30 litros de agua que debe consumir. Siempre va de la par, ¿ya? Son 30-30. De acuerdo a la actividad física va a variar. Hay unos que son reposos, son pasivos, otros son activos y otros son intensos. Ya cambia la cantidad del aporte. Que sepan cuánto de proteínas deben consumir, ya saben ustedes, viene a ser es 12%, es 1 gramo por kilogramo de peso. Agarran su manito, ese debe ser el aporte de su bistec. En cambio, la gente tiene manito chiquita, es su bistecito. ¿Y qué función cumple las proteínas? Plástica. ¿Qué quiere decir plástico? Estructural. ¿Bien? En cambio, la glucosa, los azúcares son energéticos, los lípidos son energéticos, y lo que nuestro cerebro, el cerebrito, se llama acostumbrado. ¿Qué hace el cerebrito? Lo único que le gusta es azúcares, nada más que azúcares. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque consumir azúcares va a activar el eje endocrino de insulina, y eso que nos va a provocar diabetes, ¿ya? Y cuando hay diabetes también se produce cáncer. ¿Se acuerdan de los IGF, de factor de crecimiento similar a insulina que lo produce el hígado? Entonces todo se altera, ¿ya? Todo se altera. ¿Se ve, no es cierto? O cierro un poquito esto, no sé, como quieran ustedes. ¿Ahí se ve o mejor se ve? Mejor aquí. No tanto tampoco. Ahí me parece, ¿no? Menos refracción y mejor absorción de luz. Bien. ¿Y qué más vimos? Que el sistema gastro es importante para, por el eje, había un eje acá, eje intestino-cerebro, este eje, que nos permite establecer la conducta, la personalidad, la defensa, una serie de aspectos. Dicho de otra manera, nosotros mucho dependemos de qué? De nuestra microbiota. ¿Ya? ¿Y en dónde está nuestra microbiota? En el intestino. ¿Dónde hay más que es en el intestino? Por eso, en el colon. ¿Ya? En el colon. No sé si les hablé del parto. El parto, 2 tipos de parto tienen ustedes. El parto vaginal, que es el eutóxico, y el parto instrumentado, que viene a ser la cesárea, el distóxico se le llama, ¿no? Eutóxico, distóxico. Entonces, ¿qué han visto? Que el parto vaginal es adecuado, no tan solo para el humano, sino para todos los animales, porque en el parto vaginal, en la vagina hay lactobacilos, y esos lactobacilos van a formar parte de nuestra flora bacteriana, y eso nos condiciona a ser más empáticos, tener una personalidad diferente, mayor mecanismo de defensa, una serie de cosas, ¿no? Igual que el calostro, ¿no? ¿Qué es el calostro al final? ¿Es leche o no es leche? A ver, ustedes son alumnos de segundo año. A ver, Retuerto, dime, ¿es leche o no es leche? ¿Qué es el calostro? ¿Alguna vez han oído hablar de calostro? Y varias veces les he hecho referencia y siempre les digo, calostro es la transferencia de la inmunoglobulina G de la madre al neonato a través de un mecanismo que se llama la citopensis o transitosis. ¿Se acuerdan de la transitosis? ¿Se acuerdan de membrana? Vimos ese mecanismo. ¿Pero realmente es leche el calostro? No. ¿Por qué es importante que reciba el recién nacido el calostro de la madre? Sistema inmune, una parte. Pero ¿saben que también tiene? Bacterias. Es un caldo de cultivos que le transfiere la madre, le transfiere la microbiota al bebé. ¿Cómo? El cómo es importante.
Intestino, glándula mamaria, ¿cuál es la comunicación? No hay sangre. La única manera es la linfa. Intestino, glándula mamaria. O sea, al final, ¿qué le transfieren ahí? La microbiota de la madre y la inmunoglobulina. ¿Es bueno la lactancia materna o no? Cuando uno lacta, quiere más a la madre. En cambio, el destetado no quiere a la madre. ¿Tú quieres tu madre retorto? No, rico. Así un mamoncito, tú creo. Muy bien. En eso nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en esto. A ver, ¿qué parte era? ¿Dónde? Dígame. Marcapaso. ¿Dónde? No me acuerdo. A ver, ¿qué número fue? Más, todavía más. Más. Ahí. Ahí está. Muy bien. Habíamos visto de que el intestino está constituido por qué tipo de fibras? Músculo liso, unitario. ¿Bien? ¿Y quién es el marcapaso aquí? Las células intersticiales de Cajal. ¿Ya? Células intersticiales de Cajal. Entonces nosotros tenemos desde el punto de vista eléctrico unas ondas, que son ondas eléctricas indudablemente, que mantienen un tono al músculo liso, al intestino. Esas ondas se le llaman ondas lentas, así. Y eso lo mantiene las células intersticiales de Cajal. Las descargas son de 3 a 12 por minuto, pero que no generan contracción sostenida. Las que generan contracción sostenida son las espigas. Las espigas. Y estas sí son violentas, es 1 a 10 por segundo. Pero una vez que se produce la descarga, puede mantenerse la descarga. No es como el músculo esquelético, ¿no? En donde hay una contractura, un calambre, pero normalmente se contrae y se relaja. En cambio acá puede mantenerse por minutos, puede mantenerse por horas. ¿Quién provoca esas descargas? El estímulo parasimpático. ¿Quién es el neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Cuáles son los receptores sobre el cual actúa la acetilcolina en tracto gastrointestinal? No hay más que muscarínicos. ¿Ya? Muscarínicos. ¿Y por qué no digo nicotínicos? Porque los nicotínicos tienen otra función. Por ejemplo, tienen ustedes N1, N2. El N1, ¿dónde lo teníamos? Placa motora, músculo estriado, voluntario. N2, neurona, sistema nervioso. Entonces no hay nicotínicos. Lo que tenemos son muscarínicos. ¿Y con qué puedo bloquear el muscarínico? ¿Con curare o con atropina? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué lo bloqueo? Cuando ustedes tienen cólicos, tienen flatulencia, tienen distensión gástrica, distensión intestinal, tienen intestino irritable, ¿con qué lo solucionan? ¿Qué les da la mamá? No, aspirina no fue peor, aspirina no. La aspirina lo que hace es bloquear las COX 1, 2, 3. Es un problema, provoca úlceras. ¿Qué les da? Matecito de anís. ¿Quién tiene el anís? Atropina. Y la atropina bloquea los receptores muscarínicos. Y si quieren ser más prolijos, buscan bromuro de iosina. ¿Qué es el bromuro de iosina? Bien, la buscapina. ¿Y qué hace la buscapina? Bloquea receptores muscarínicos donde actúa la acetilcolina. En cambio, el estímulo simpático lo que hace es hiperpolarizar. No estimula las contracciones. ¿Y cómo manifestamos nosotros las contracciones? Contracciones de mezcla, segmentación, contracciones de propulsión, las de peristaltismo, y que toman nombre, por ejemplo, en el colon, ese peristaltismo toma el nombre de movimientos de masa,
para la defecación. Bien. Ahora, existe un patrón de contracción. En el estómago se establece 3 por minuto. Y lógicamente es autónomo, ¿no? Eso depende del sistema nervioso entérico en base a su marcapaso. ¿Cuál era el sistema nervioso entérico? ¿Se acuerdan? Hemos visto en la clase anterior. 2 plexos. Auerbach y Meissner. Auerbach, muy entérico, motilidad. Y Meissner, secreción, que regula motilidad, ¿sí ves? Entonces, 2 funciones. ¿Sí ves, no? Bien. ¿Cómo se establece esto? Miren. Entonces, el intestino tiene una ley del intestino, así se le llama, ley del intestino. Y esa ley del intestino es boca, ano, cráneo, caudal, siempre es cráneo, caudal. Entonces, los movimientos, yo tengo acá el bolo, acá tengo el bolo, detrás del bolo puede tener una contracción, por delante del bolo puede tener una relajación. Contracción, relajación. De esa manera provoca un movimiento de avance, de propulsión. Y eso está gobernado, lógico, por el sistema nervioso entérico. Entonces, para que tenga yo contracción, necesito mediadores que me provoquen contracción. Uno viene a ser la sustancia P y la acetilcolina. Pero este es detrás del bolo. Delante del bolo tengo que tener una relajación. Y esa relajación la obtengo por el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Ahí está, óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Entonces, ¿cómo voy a propulsionar el bolo? Entonces, contraigo, relajo, contraigo, relajo, contraigo, relajo. Entonces, se da un movimiento de peristaltismo. En cambio, el movimiento de mezcla, la contracción se da en ambos extremos. Yo me molesto. El contenido alimenticio se da en los dos, así, coordinado. No es como decir contraer, relajar. No, acá son contracción. ¿Qué estoy haciendo? Favorecer la mezcla de las enzimas con el contenido del alimento, que puede ser bolo, puede ser quimo, kilo, qué sé yo. Motilidad. Les hablé de que existen 4 funciones en el sistema gastrointestinal y esas 4 funciones, el set point viene a ser la absorción. Entonces yo tengo aquí la motilidad, la digestión, la secreción y tengo la absorción. Si yo tengo alguno de los 3 mal, o sea la secreción o la motilidad o la digestión, no voy a tener buena absorción. Entonces aquí lo que manda es la absorción. Entonces van a darse cuenta en este momento qué hacen de mal para tener una buena absorción. Motilidad. El estímulo parasimpático estimula la motilidad. El medio es importante. Si es hipertónico, disminuye la motilidad. Ejemplo, persona que le gusta consumir, por ejemplo, exceso de sal, por ejemplo. ¿Es hipertónico o no es hipertónico? Sí. ¿Favorece o no favorece la motilidad? No. O la señorita, por ejemplo, cuando van a tener el síndrome premenstrual, ¿no? Baja su progesterona, ¿no? Y se cambian su conducta, su genio cambia. Ve un gato, llora, ¿no? Ve una pared, quiere trepar, ¿no? Y se cambia su conducta, sus emociones. ¿Producto de qué? De que su cuerpo estaba preparado para embarazarse, pero como no se embarazó, se vuelve distímica y le da ganas de consumir chocolate, comienza a consumir todo dulce. Entonces el enamorado, como es amigo de Ivan Pavlov, el que creó el condicionamiento, le dice, mira, ibérica, y la chica va detrás del enamorado. Él la malacostumbra. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un medio hipertónico, ¿qué pasa con la motilidad? Disminuye. ¿Qué va a pasar va a tener estreñimiento o diarrea? Va a tener megacolo.
porque tiene estreñimiento. Tiene más problemas de megacolon, dígame, de diverticulitis. Bien, intestino irritable. ¿Quién tiene? ¿El hombre o la mujer? La mujer tiene más, el hombre tiene úlceras. ¿Ya? Pero la mujer tiene más problemas en el colon, ¿eh? Estreñimiento. Y acá está. Ustedes en ciclo premenstrual no deben consumir carne, pero comen carne. ¿Ya? Se vuelven voraces ahí, les dan ganas de comer carne. Y no saben que peores los signos y síntomas del síndrome premenstrual cuando uno come carne, porque sobrecarga. ¿Ya? Entonces uno tiene que comer lo más liviano: frutas, verduras, líquidos, nada más. Nada de trago, nada de fumar, menos terocal, todo lo nada. Temperatura. Es como, por ejemplo, ustedes consumen su adobo a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con la motilidad? Disminuye y le va a dar este torreal. ¿Qué pasa con el pH? El pH ácido disminuye la motilidad. En cambio, el pH alcalino mejora la motilidad. A aquellos que les gusta el picante, por ejemplo, ¿aumenta o disminuye? Disminuye la motilidad. Dime, ya me estaba saludando. Carita, me gusta que te hagas presente. Bueno, y tenemos drogas acá, ¿no? Por ejemplo, la prostaglandina, la pilocarpina, el bario aumenta. En cambio, disminuye la atropina, el verapamilo, ¿no? El verapamilo es un antagonista del calcio, es como el anlodipino, nifedipino. Ya van a llegar a la farmacología y ya van a pasar todo, es bonito. Y hormonas tienen para cansarse, ¿no? Quienes estimulan la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina, la serotonina, la sustancia P, la histamina, la arginina vasopresina, inhibe la secretina, la somatostatina, el BIT. Estas sí son bonitas para ustedes, ¿se acuerdan? Estas son amigas suyas, ¿se acuerdan? El GIT, que vamos a hablar hoy día, y el GLP, pero GLP1. ¿Qué era el GIT? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del péptido insulinotrópico dependiente de glucosa? ¿Se acuerdan? Ambas son las incretinas. Incretinas. Entonces ustedes agarran, consumen dulces, chocolates, aumentan incretinas para aumentar insulina, pero estas incretinas ¿qué hacen? Disminuyen la motilidad. Y tiene la neurotensina, también es un inhibidor de la secreción gástrica y también de la motilidad. La neurotensina. Flujo en contracorriente. Entonces, miren, ¿has tenido tu bota, Carito? ¿O ya la has botado ya? ¿Hay botado? Miren, de todo de recuerdo, ahí está. Buena vista, señores, ¿ah? Buena vista. Aquí, miren, van a entender en esta imagen, si tienes, sí, permíteme, por favor, si tienes rojo o negro también, perfecto. Gracias, Carito. Gracias. Entonces, miren, si nosotros vemos el intestino delgado, promedio, ¿cuál es su longitud? Promedio 7 metros. 7 metros. Y si yo tengo un cilindro que tiene 2.5 centímetros con 700 centímetros de longitud, aplico el área de un cilindro. Entonces, área de superficie absortiva. Recuerden que el intestino delgado es duodeno, yeyuno e ileón. Donde más absorbo, ¿dónde es? En el ileón. Entonces, calculo me va a dar 0,78 metros. 0,478 metros. No, en este caso centímetros cuadrados. Entonces esto al final es 0,5 metros cuadrados. Este es metro. Entonces redondeenlo a 0,5 metros cuadrados. Si ustedes ven la disposición estructural del intestino delgado, tiene unas válvulas que decían, o pliegues de Kerkeling, ¿se acuerdan?
o las conniventes, le decía, ¿no? Que lo que no existe en el intestino grueso, porque no hay arteria en el intestino grueso. En el delgado tenemos más desarrollo de microvellosidades que no existen en el intestino grueso, porque lo que se absorbe tan solo es agua y electrolitos y algunas vitaminas. Pero aquí en el intestino delgado tenemos pliegues, vellosidades, microvellosidades. Y acá están los números, ¿no? Que todos los libros sí coinciden más bien, ahí no tienen problema. 3, 10, 20. Si multiplican les va a dar 600. Entonces, multipliquen esto por 600, les va a dar 300 metros cuadrados. ¿Ya? Compárenlo ahora con el área de superficie corporal de un individuo que mide 1,9 metros. Este tiene 2 metros cuadrados. El área de superficie de los alvéolos les va a dar acá, para este de 1,9 metros, le va a dar 100 metros cuadrados. Entonces, la pregunta de Norma es, ¿por dónde estamos más expuestos con nuestro entorno? ¿Por el tracto gastrointestinal? ¿Por los alvéolos? ¿O por nuestra piel? Fácilmente ustedes van a decir, bueno, es por mi área de superficie absortiva, que son 300 metros cuadrados. Y esa área tiene una barrera. Esa barrera es la barrera intestinal. Cuando se lesiona esa barrera, es lógico pensar que voy a tener infecciones. En los alimentos que yo consumo, ¿hay noxas o no hay noxas? ¿Qué es un noxa? ¿Qué es un noxa? Un agente extraño al organismo, que puede ser un prión, puede ser un virus, puede ser una bacteria, una levadura, un hongo, un parásito. Todo eso tenemos en los alimentos. Pero nosotros tenemos una barrera que nos protege. Y esa barrera está dada por el mal. ¿Se acuerdan que era el mal? Han dicho inmuno, ¿no es cierto? Mal. ¿Qué es mal? Conté, pues, mal. ¿Qué es mal? No es maltosa, ¿no? Es tejido linfoide asociado a mucosas. Tenemos el GAL. ¿Qué es el GAL? Es tejido. GUL le he puesto. Es un problema de la memoria online. ¿Qué es el GAL? Es tejido linfoide asociado a intestino. Entonces estamos protegidos, ¿no? Y aparte de que cuando consumíamos un alimento contaminado, ¿no?, que nos daba la trampa, entonces nosotros olfateábamos y degustábamos, inmediatamente se estimulaba el centro del vómito. ¿Sí? Hay un centro del vómito en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Emesis, para protegernos. Pero aquí miren, en esta imagen, quiero que ustedes vean el mecanismo de contracorriente. Aquí tengo la arteria, acá tengo la arteriola, pero vean ustedes, la arteriola hace un shunt, hace un cortocircuito, no se capilariza, ¿ya? No hay sinusoides, directamente va a vénula. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la zona absortiva, esta zona absortiva, tiene menos oxigenación. ¿Por qué? Por el cortocircuito de arteriola a vénula y no llega aquí. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de aporte de oxígeno? Tan solo 20%. ¿Cuánto nos llega? 80%, justamente por el shunt, por ese cortocircuito. Fisiológicamente no es problema. ¿Cuándo es problema? Cuando hay estasis sanguínea. Ahí sí, se necrosan las vellosidades. ¿Ya? Ejemplo,
ilion paralítico, se necrosa. Un tremendo problema. Pero en condiciones normales, este cortocircuito no pasa nada, porque el 20 es suficiente para poder oxigenar a esas células epiteliales absortivas. Ahora, aquí tenemos las criptas de Lieberkühn, ¿se acuerdan? Esas criptas de Lieberkühn está constituido por células madre. ¿Qué es una célula madre? Es una célula que me va a dar la formación de una determinada célula. ¿Y cómo se dividen las células madres? ¿Simétrica o asimétrica? Ah, sí, eso es importante, que lo lleve siempre en su vida asimétrico, si no el clon perdería su función. ¿Cuál es? Mantener la célula madre. Y de esta célula madre voy a formar las células absortivas. ¿Ves? ¿Y cada cuánto tiempo cambio las células absortivas? Cada 48 horas voy cambiando, voy renovando. ¿Eh? Hay unas células ahí, las doble o caliciformes. ¿Qué nos forma? El moco. ¿Eh? El moco. Por ejemplo, células, tengo las enterocromafines. Pero ya también término enterocromafines, también hay unas células también que se llaman las enterohormonas, ¿no? Que son las que nos van a formar varios tipos de células. Por ejemplo, aquí las enterocromafines me forman histamina, por si acaso. Pero acá las endocrinas o enteroendocrinas, hay varios tipos de células ahí. Por ejemplo, la K, la L. La K me forma el GIT, la L me forma el ELP, la I me forma el CCK, la D me forma la somatostatina, la S la secretina, la M la motilina, la N la neurotensina. Entonces, todas esas donde se encuentran, se nos van a formar aquí, en las criptas de Lieberkühn. Y se van a desplazar para formar las vellosidades intestinales. Y otro aspecto importante, que tengo una vía láctea acá. ¿Qué va por la vía láctea del sistema linfático? ¿Qué va? Los lípidos, los hilomicrones. Vamos. Fórmula dentaria. Mi fórmula dentaria está diseñado para moler, roer, desgarrar. Para moler, ¿ya? Para moler. Pero nosotros hemos perdido, por la filogenia, por la evolución, unas unidades dentarias. ¿Cuáles hemos perdido? Hemos perdido colmillos, dice la señorita. El colmillo es el canino. Lo tenemos. Lo que hemos perdido es premolares. ¿Ya? El tercer y el cuarto premolar. ¿Ya? Esto es lo que hemos perdido. Y tenemos las del juicio, que son las de reemplazo del tercer par molar. ¿Ya? Pero nosotros, en nuestra fórmula ya del adulto, ¿cuántas piezas tenemos? 32. ¿Ya? Si no saquen la cuenta. Tienen 4 incisivos, 2 caninos en la hemiarcada, indudablemente, 4 premolares y 3 molares. Suman 16. Más 16, 32. Pero tenemos nosotros una dentadura que se llama la decidua, o de leche, decidua. ¿Cuál es la decidua? La que vamos a reemplazar. ¿Y cuáles son las primeras piezas que aparecen? Los incisivos, superiores o inferiores. Muy bien. ¿En qué mes? ¿En el cuarto? No, cuarto no. En el sexto mes. Al octavo mes aparecen los superiores, parece un cuy. Sí.
pero es un espectáculo en la familia ver un puño. Es bonito ver cómo aparecen los dientes de leche en el recién nacido, ¿no? En el neonato. Entonces queda claro de que nuestra función es más para moler, ¿ya?, que para roer. Eso es clarísimo. Reflejo masticatorio. Entonces, ¿cuál es el reflejo masticatorio? Primero, ¿quién gobierna todos los músculos de la masticación? Muy bien, el trigémino, muy bien. Y tengo 4 principales. ¿Cuáles son los principales? El pterigoideo, ya está, los 2 pterigoideos, el macetero y el temporal. Esos son los principales. Hay otros accesorios que son los yoideos, son accesorios. ¿Qué nos dan esos 4 músculos? Nos dan nuestros 3 planos. El plano vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, para comer, ¿qué tengo que hacer? Para que lleve el alimento a la boca, ¿qué hago con la maxila, con la mandíbula? La abro. ¿Y después qué hago? La cierro. Y después ocluyo, hago la oclusión. Después abro, cierro, ocluyo. Ese es el funcionamiento. Y todo depende de quién, de los músculos masticatorios, que lo gobierna el trigémino. Tengo el movimiento lateral en la masticación. Y tengo el de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Entonces todos ellos juegan en ese mecanismo. Hay unas flechitas acá, que al final no me interesan. Lo importante es que ustedes sepan que existen 4 músculos masticatorios, que son el temporal, el macetero y los 2 pterigoideos. Bien, punto. Presiones, a ver, el molar, ¿cuál es la fuerza que ejerce? En el humano, no tiburón, no orca. Son 100 kilos de presión. ¿Ya? Comparado, por ejemplo, con los caninos, 25 kilos. ¿Ya? Es una presión elevada. Pero hay otros animales que tienen hasta 2000 kilos. ¿Ya? Reflejo de deglución. El reflejo de deglución es sumamente importante y pueden morir en el intento. ¿Por qué razón? ¿Han oído hablar la apnea de la deglución? ¿Qué es la apnea de la deglución? Apnea quiere decir supresión de la respiración. Recuerden que para deglutir, yo con la glotis tengo que cerrar la tráquea. Y en ese momento, si yo cierro la tráquea, ¿ventilo o no ventilo? No ventilo. Entonces, ¿el riesgo de aspiración en los neonatos es elevado o no es elevado? Sí. O en los viejitos que se atragantan. O sus compañeros que van a una fiesta y se quedan con el tos en la boca. Se mueren. Hay muchos que mueren tomando, comen y se mueren por atragantamiento. Porque no coordinan, porque es involuntario el mecanismo. Son 3 procesos. 1, oral. 2, el faringeo. Y 3, el esofágico. Estos 2 son involuntarios. El oral es voluntario. A ver, traen saliva. ¿La lengua dónde va? Hacia atrás y hacia dónde? Y hacia arriba. ¿Bien? Lo que trata la lengua, ¿qué es? Cerrar. ¿Qué cierra? A través del paladar blando, ¿qué hace? Cierra las coanas para que no haya el alimento, se vaya a cavidad nasal. Entonces, este es voluntario. Depende del 9º y del 12º par craneal, gloso e hipogloso. Entonces, este bolo alimenticio que se formó producto de la masticación y mezcla con la saliva, entonces, lo que hace la lengua es mandar hacia atrás y hacia arriba para impedir que el bolo regrese. ¿Sí? Pero además, ¿qué estoy haciendo? Esta parte, ¿cómo se llama esta zona de la faringe? La nasofaringe. Y cuando llega el bolo hacia la orofaringe, acá, ya se establece ya el reflejo involuntario, que es el reflejo faríngeo. Entonces, el reflejo orofaríngeo, ¿qué es lo que sucede? Las cuerdas vocales se cierran y la laringe sube y la glotis se cierra.
Es un mecanismo totalmente coordinado, pero mucho más complejo. Interviene el trigémino, el facial, el noveno, el gloso, el vago y el hipogloso. Es una etapa muy crítica, porque ahí se da la apnea del glúteo. Y si ustedes fallan el intento, van a tener lo que se llama el hipo. Aunque no les he dicho a los otros grupos, pero no sé si errarles. No me olvido, pues, no me olvido. El hipo, cuando tienen hipo, es por la contracción involuntaria del diafragma, pero está mediado por el frénico y por el vago. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué suena ic, ic? Funciona, ¿por qué? Porque la glotis cierra la tráquea y suena ic, ic. De ahí viene el hipo, por el cierre de la glotis. ¿Le provocamos hipo acá, rector? Hay formas, como yo no tengo tiempo para hacerlo. No, hay formas, sí, es fácil hacerlo, pero me demoro 5 minutos y no puedo perder tiempo, no acabo el curso. Una vez que yo provoco esta elevación de la laringe y el cierre de la glotis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se apertura inmediatamente, automáticamente se apertura el esfínter esofágico superior. Se apertura. Y al aperturarse, el bolo ingresa y comienza a tener un peristaltismo por reflejo de distensión. El bolo que provoca distender. Y al distender, ¿qué estímulo hay? Parasimpático, y se da el peristaltismo esofágico. Y lo único que secreta el esófago, ¿qué viene a ser? Moco. Nada más que moco. ¿Y para qué secreta moco? ¿Para qué pase la comida? No para formar, sino para facilitar el avance del bolo hacia el cardias. Y cuando el bolo llega hacia el cardias, aquí, el esfínter esofágico inferior se abre y pasa hacia el estómago. Hay individuos que tienen reflujo, ¿no? Esos tienen el hiato, hernia hiatal. ¿Y cómo se dan cuenta que tiene hernia hiatal? Simple. Cuando están parados no pasa nada, pero cuando duermen hay un reflujo del contenido gástrico al esófago y es ácido. El pH es ácido de 1 a 2. ¿Y qué va a hacer? Lesionar el epitelio del esófago y va a tener epitelio de Barreto. Y esto es sinónimo de cáncer al esófago y es feo. Yo no tengo, por si acaso, pero he visto personas que duermen así, en este ángulo de 45, para evitar el reflujo. Pero duerman así, parece fakir. Lógico, mejor me opero, porque lo que tengo es prolapso y es operable. Y ese prolapso me lo cierra, porque el problema ¿cuál es? De que mi estómago se desplace hacia el tórax y voy a comprometer mi función cardíaca y respiratoria. El problema, ¿no? Entonces, pero voy, me operan, me cierran el hiato y solucionan el problema. Muy bien. Secreción absorción. Miren, nuestro pH en el tracto gastrointestinal va desde un pH ácido a un pH alcalino. El pH ácido es en el estómago. ¿Y para qué hay el pH ácido en el estómago? Para activar a la pexina. Porque yo como sintetizo por las células principales de las células parietales, de las glándulas fúngicas del estómago, como pexinógeno. ¿Y cuándo convierto a pexina? La única forma de convertir en pexina es con pH ácido. Y lo que yo bombeo son protones, yo no bombeo cloro. Mejor dicho, estoy mal. Lo que yo no bombeo es ácido clorhídrico, lo que bombeo son protones. Y esos protones se van a unir con el cloro y darme ácido clorhídrico. ¿Bien? Tengo un pH casi neutro en la saliva. Y ya alcalino es el de la bilis y del páncreas. ¿Ya? ¿Por qué razón la bilis? Porque la bilis, el hígado, por estímulo de la secretina, estimula que el hígado bombee bicarbonato. Pero la secretina a nivel de las glándulas pancreáticas también liberan
bicarbonato. ¿Y cuál es la misión del bicarbonato? Neutralizar el acidez del quimo y llega al duodeno. Aquí sí hay un balance, ¿no es cierto? Yo tengo ingreso de 9 y pérdida de, absorbo 9. Lo único que excreto son las heces, 100 mililitros de agua. Pero ¿qué pasa si entra 9 y pierdo 11? Estoy deshidratando. ¿Qué pasa si entra 9 y sale 7? Estoy secuestrando. ¿Y dónde secuestro agua? Edema. Ya ustedes saben qué es el edema. ¿Qué es el edema? En la acumulación de líquido, ¿dónde? En el intersticio. ¿Qué falla ahí? El equilibrio hemodinámico de Frank Starling. La fuerza de más 10, menos 10. Más 10 en el sistema arterial y menos 10 en el venoso. El linfático no me interesa, interviene el linfático, pero es menos del 1%, por si acaso. Bien. Entonces, por el alimento y el agua entran 2, saliva 1.5, bilis 0 meolitro, secreción gástrica 2 litros, páncreas e intestinal 1.5, total 9. ¿En dónde absorbo más cantidad de agua? Intestino delgado. Y en el grueso es poco, 1.4, y elimino en heces 100 mililitros, total 9. Ingreso 9 y 9 retengo, de esta manera estaré con buen balance. Glándulas salivales. Las glándulas salivales tengo grandes y menores. Las grandes básicamente son las parótidas, las mandibulares y las sublinguales. La diferencia en dónde está en el contenido. ¿Cuál es el conducto de las parótidas? El estero. ¿Cuál es el conducto de las submandibulares? Cuarto. Conducto de las sublinguales. Son 6 a 10. Son pequeños. A usted le he dicho Rivinus, Bartolín. No, son 6 a 10. Y son conductos pequeñitos. ¿Lo ven ahí? ¿Qué secreta la parótida? Seroso. ¿Qué secreta la submandibular? Mucoso. No, perdón, mixto. Y el sublingual, mucoso. ¿Bien? Y tengo otras que son pequeñas, ¿no? Las linguales, las palatinas, esos menores. La estructura, ¿cuál es? Es esta. A esto se le llama salivón. Igualito que el páncreas, idéntico tiene el páncreas. Tiene su acino y tiene un conducto estriado. En el acino drena el plasma, entonces es idéntico el contenido del acino con lo del plasma, es idéntico. Pero cuando pasa por el conducto estriado, se reacciona sodio y cloro y se secreta ¿qué? Potasio y bicarbonato. ¿Qué nos hace pensar eso? De que la saliva es rico en potasio y es rico en bicarbonato. ¿Bien? Comparado con el plasma. Ahí lo pueden ver, ¿ver? Compara saliva con plasma, potasio es más y bicarbonato es más en el plasma. Los núcleos salivales ya saben que se encuentran en el bulbo raquídeo, en el tracto solitario, hay 2, el superior y el inferior. El superior del nervio facial inerva aquí al submandibular. Y el inferior, el glosofaringio, inerva aquí a la glándula parótida. En cambio, la sublingual es el nervio lingual. ¿Listo? Veamos, secreción salivar. Nosotros en la saliva tenemos varios componentes, porque forma parte de una barrera de protección en boca. Tenemos antivirales, antibacteriales, antifúngicas, que les digo hasta para el dolor, cuando se golpea el dedo, chupan el dedo, si quieren bloquear la serie de sangre, también se chupan y se produce un trombo ahí, que evita que haya serie de sangre, ¿no? Tiene varios componentes, inclusive permite lubricar, permite mineralizar los dientes, ¿no? Lo importante que es que acá hay un sinergismo de control de la secreción salival, simpático y parasimpático. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? El simpático estimula más mucoso y el parasimpático estimula más seroso. ¿Ya? Repito, cuando están estresados, ¿cuál es el estímulo que básicamente se estimula? ¿Simpático o parasimpático? El simpático. ¿Cómo sería la secreción? ¿Serosa o mucosa?
mucosa. Ya van a exponer la próxima semana, acuérdense, miren, es más mucosa, se les pega la lengua, ¿ya? Por estrés. ¿Ya? En cambio, cuando están en reposo, tranquilos, ¿qué más? Parasimpático. ¿Bien? Un minutito descansamos, pasamos un momento. ¿Bien?